tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Un tiempo de restauración trae un tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae un tiempo de bendición. Por eso el año 2022 es un año de afirmación. Cuando el hombre pecó, allá en Adán, dice el apóstol Pablo que en Adán pecamos todos, pero que en Cristo Jesús fuimos redimidos, justificados y salvos todos. Pero allá en el antiguo pacto, en el comienzo de todas las cosas, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, el entendimiento de ver la vida y de interpretarla como Dios la había creado, se fue del hombre. Y a partir de ahí, de ese momento, inicia Dios un plan de salvación para devolverle al hombre no casa, ni carro, ni beca, ni personas, sino para devolvernos lo que nosotros decidimos rechazar, entregarle al príncipe de las tinieblas, que a la hora de la verdad ni él lo necesita porque no lo quiere para nada, no le sirve para nada. Y es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu. Bajo ese orden de ideas, Él diseña un plan. Y dentro del diseño de ese plan, nos hizo entender que Él es un Dios de pactos. Porque en el momento que el hombre cae y rechaza la presencia de Dios dentro de él, Dios sabe que el hombre por sí mismo no va a lograr nada en la vida. Que el hombre ahora aceptó la muerte y todo lo que haga lo va a llevar ¿a qué? A la muerte. Y por eso Él establece pactos como Dios con los hombres. Y esa es la enseñanza que quiero compartirte hoy. Tiene como título Dios de pactos. Dios de pactos. Por favor, acompáñeme a las Escrituras. Libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 10. Dice así la palabra. Léala conmigo, por favor. En Reina Valera dice: todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Quiere decir, todos los caminos del Señor, por donde usted vaya, por donde usted coja, lo que usted haga, pase lo que pase, va a experimentar misericordia y verdad. Pero hay ahí un precepto. Dice, para los que guardan su pacto. ¿De qué está hablando Dios? ¿De cuál pacto? Él es un Dios de pactos. Pero a través de la historia de la palabra, de la humanidad, de su pueblo hebreo, de su pueblo judío, Él hizo diferentes pactos con el hombre. Y eso es lo que quiero compartirte hoy. Pero quiero hacerte una primera pregunta. Por favor, contéstamela. Contéstese a sí mismo. Yo te pregunto, ¿estás en pacto con Dios? Allí que estás por la red, pregunto, ¿tú estás en pacto con Dios? Porque ahí dice que la misericordia y la verdad de Él son para los que guardamos su pacto. La misericordia y la verdad que nos hace libres, es solo para los que guardan su pacto. ¿Estás en pacto con Dios? Mira, al día de hoy, para poder distinguir entre la verdad y la mentira, solo la misericordia de Dios nos puede guiar. Yo personalmente no me atrevo a decir esto es verdad o esto es mentira. ¿Por qué? Porque eso a mí no me ayuda. Si este es de Dios o este no es de Dios, a mí eso no me sirve. A mí lo que me compete es, ¿estoy en pacto con Dios? ¿Estoy en pacto con Dios?
Que allí en esa congregación se empelotan en nombre de Dios. Pastor dice que es que Dios le mandó a que todo el mundo se empelote. Que allá en la otra todos se visten de blanco porque Dios le mandó al pastor que todos se vistieran de blanco. Que allá en la otra todo el mundo tiene que darle todas las propiedades al pastor porque Dios dio la orden. La pregunta es, ¿estás en pacto con Dios? ¿Sí? Entonces vamos a sumergirnos para conocer los pactos de Dios con el hombre. Acompáñeme a las escrituras, Génesis capítulo 9, versículo 9 al 17. Y vamos a ver el primer pacto que Dios hizo con los hombres. 9 del 9 en adelante. Dice así la escritura: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ahí está el pacto. ¿Qué es un pacto? Es un compromiso. Y dijo el apóstol Pablo, dijo, aún cuando dos hombres hacen pacto, cuando dos hombres se comprometen, eso nadie lo puede quebrantar. ¿Qué es un matrimonio? Un pacto. ¿Qué es un matrimonio? Un compromiso. ¿Qué es lo que hace legal ese matrimonio? No que lo celebre el papa o el apóstol o el pastor de moda. Que los dos sepan que tienen todo lo necesario para cumplir ese compromiso. Y para que un ser humano sepa que puede cumplir un compromiso, debe estar Dios en él, con él y para él. De resto nadie puede cumplir ese compromiso. Nadie lo puede cumplir. Por eso él dijo, la ley te muestra lo que no debes hacer en tu matrimonio, pero no te da las fuerzas para que no lo hagas. La gracia te da las fuerzas para que hagas en tu matrimonio, en tu pacto, en tu compromiso, lo que tu relación de pareja necesita. Entonces ahí en el versículo 11 está el pacto. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está entre vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será señal del pacto entre mí y la tierra. A ver, no sé si a usted le pasa, pero yo creía que el pacto era el arco iris. Yo creía que el pacto era el arco iris. No, el pacto no es el arco iris. El arco iris es la señal donde él dijo, cuando veas mi arco iris, acuérdate que juré que no volveré a inundar la tierra. No la volveré a inundar. Aunque ayer el chubasco le tumbó las tejas a más de uno. Pero no está hablando de eso. Está hablando de destruir la humanidad por medio de las aguas. Dijo, juro que la humanidad no será exterminada por el agua. Y hasta el día de hoy lo cumplió y se cumplirá por siempre. ¿Sí? Versículo 14, ¿cómo dice el 14? Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. 17. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Cuál es el primer pacto? No volveré a inundar la tierra. No volveré a inundar la tierra. Señal del pacto, el arco iris. Entonces no confundamos la señal del pacto con el pacto. Yo pregunto, si el arco iris era prometiendo Dios, a ver, ahorita estaba hablando algo muy chévere, lo hablo así jocosamente chévere, que chévere no es la palabra correcta, algo tremendo, mi Fer, está diciendo Dios no es un juego.
Entonces yo pregunto, si Él dijo, no volveré a inundar la tierra y mi señal es el arco iris, ¿será que Él va a empezar a hablarle hoy a alguien por el arco iris? Lea la Biblia. No. Ok. Está bien. Entonces, uno de los problemas más graves de los congregantes del día de hoy es que, estando en el nuevo pacto, siguen en el antiguo pacto, con los rudimentos del antiguo pacto, con todas las señales del antiguo pacto. Y escúchame lo que te voy a decir. Antiguo pacto, la preparación de nuestra salvación. El antiguo pacto fue la preparación para nuestra salvación. Los evangelios, la manifestación de nuestra salvación. Hechos de los apóstoles, la multiplicación de esa salvación. Las cartas, ¿qué era? Lo que nos explicó la salvación. Y el Apocalipsis, el cumplimiento de nuestra salvación. Total, aquí ya no hay nada más. ¿Estamos? Segundo pacto que hizo Dios con los hombres. Génesis 17, por favor. Génesis 17. Acompáñeme a partir del versículo 7 en adelante. Dice así las escrituras: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué le está prometiendo? Juro que siempre estaré contigo, le está diciendo Abraham. Juro que siempre estaré contigo. El pacto de Abraham, versículo 8. Y valor agregado, papito Dios, divino Él, precioso, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en edad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Será que? Circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Qué le pidió a Noé en el primer pacto? Nada. Aquí sí ya dice algo. Circuncida al hombre. Ahí lo dice, lo viene diciendo: circuncidáis por la carne vuestro orgullo, sea el pueblo santo. 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ahora sí yo voy a preguntar algo. Mi amor, ¿tú estás circuncidada? El que entendió, entendió. Fer, ¿tú estás circuncidada? Antiguo pacto. Le está hablando solo al varón y la mujer. ¿Dónde queda la mujer en ese pacto? ¿Un cero a la izquierda? No, no, no. Antiguo pacto. Antiguo pacto. Ni ayer, ni hoy, ni nunca la mujer podría estar en pacto con Dios porque no tiene un pene para circuncidarse. Nunca podría estar la mujer en pacto. Entonces podríamos decir que Dios es un Dios machista, que a los únicos que llamó fue a los hombres, y entonces que la mujer no sirve para nada. Y no es así. No es así. Versículo 14, sigamos adelante. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai más, Sara será su nombre, y la bendeciré,
y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Yo pregunto, ¿Abraham le creyó a Dios? ¿Sí? ¿Le creyó? Se rió, dudó, negó. Ahora sí, bienvenidos a la enseñanza de hoy. Pero es que este pacto no lo estaba haciendo Abraham con Dios, sino Dios con Abraham. Dios no necesitaba en primera línea que Abraham le creyera. Dios lo iba a llevar a que él creyera. Quietos acá, por favor, conéctense conmigo, Fer, Erika. Ay, ¿qué importa? Para esto me llamaste. ¿Será que todo lo que nosotros hacemos para Dios es lo que a Dios le agrada? No, en serio, en serio, en serio. Yo no estoy diciendo ni sí ni no. Yo no sé. ¿Será que todo lo que se hace hoy para Dios es lo que más que Dios le agrada? Ahora sí entramos en razón. ¿Tiene que ver con el pacto de Dios con nosotros? Porque es un Dios de pactos. Pero nosotros simplemente hacemos lo que a nosotros nos parece o lo que otros en nombre de Dios nos dicen que Dios dijo que debíamos hacer. Porque eso fue lo primero que le dijo Satanás a Eva. ¿No será que Dios le está escondiendo algo? La puso a dudar. Y nosotros, llenos de la ignorancia que él dijo con la que estamos hasta que reconozcamos la verdad, pues como que empezamos a hacer una cantidad de cosas. Y aquí, mire lo que lindo le dijo el Señor: te juro que voy a estar contigo y te voy a dar esta tierra a ti, a todas las generaciones. ¿Y cuál es la señal de ese pacto? La primera señal: se circuncidarán. O sea, van a ser diferentes a todos los pueblos. ¿En qué? En la carne. Es un pacto externo. Dice: y a ti, para que me creas, te voy a dar un hijo. Y cuando pues hasta ahí va todo bien, yo me lo imagino allá. Ah, bueno, chévere, sí va a estar con nosotros, chévere Dios. Ah, circuncidar, le hacemos. Ahí tengo las piedras afiladas, hagámosle. Sí, te voy a dar un hijo. ¡Ah! No se me paran ni las pestañas. La cuchita esa, mire la arrugada. ¿Y que me va a dar un hijo? Sí, Dios es Dios de pactos. El problema es que Abraham en todo su ser había reconocido su impotencia, su incapacidad y su imposible de concebir un hijo. Y Dios dijo: no depende de ti, ni de tus normas, ni de tu disciplina, ni de tus ayunos, ni de tus oraciones, ni de todo ese cuento que armaron para que dizque yo haga lo que debo hacer. No, señores, soy yo el que hago pacto y yo el único que lo puede cumplir. No, la religión no dice eso. La religión tiene a la gente esclava siguiendo a un falso Dios que cada vez los esclaviza más dentro de algo que es natural en nosotros, que ninguno por sí mismo puede obedecer la palabra. Aunque tú vivas la ley, eso no te declara inocente ante Dios. ¿Qué te declara inocente ante Dios? Que estés en pacto conmigo. Que estés en pacto. Y la religión hizo a un lado el pacto de Dios, la voluntad de Dios, para entrar ¿en qué? En la circuncisión del prepucio. Cosas externas, conductas, cuya meta final del pacto, ¿cuál es? Vivir la palabra, pero no
por mí, sino Él en mí. ¿Estamos acá o no? Ok, entonces el segundo pacto, ¿cuál fue? Hizo pacto con Abraham, que siempre estaría con él y sus generaciones. Les pidió que se circuncidaran para distinguirse de los demás. Y le dio por señal, ¿a quién? A su hijo. Ajá. Yo pregunto, ¿Abraham pecaba? ¿Sí o no? ¿Abraham pecaba? Yo pregunto, ¿por qué Abraham tuvo otra? ¿Era pecado tener otra, Erika? No había ley. Y le voy a decir algo bien tremendo. Sin ley, si no ha leído a Pablo, el hombre es libre. Aunque peque, el hombre es libre. Sin ley. Porque la ley es la que te dice no. Y si no hay ley, usted que, pues me muero en pecado. Pero muere libre. ¿Qué hace un hombre de título evangélico o de título cristiano? No imparte conciencia de libertad, sino conciencia de culpa, de pecado y de condena. Deje de hacer. Dios lo va a castigar, Dios le va a dar juguete, Dios lo va a regañar, Dios lo no sé qué. Eso no es. ¿Cuál sería? ¿Estás en pacto con Dios, Doc? ¿Estás en pacto con Dios? Sí. Entonces, ¿qué es un religioso? Estoy afanado. ¿Por qué? Porque pequé, porque no puedo obedecer, porque volver. Y toda su intensidad es el afán. ¿Qué hace un hombre de pacto? Señor, tú ya sabes qué está pasando con mi vida, pero esto no depende de mí, depende de ti. Y ahí ya entra el cumplimiento de la promesa. ¿Quién es el cumplimiento de la promesa? El Espíritu Santo de Dios, quien te dice ven para acá y hablamos, ven para acá. No es como dice el pastor, ni como dicen los hombres, ni como dices tú, ni como dice nadie. Venga para acá y le enseño, venga lo redargullo, venga lo corrijo, venga lo instruyo en justicia. ¿Estamos? Entonces, segundo pacto es el pacto que hace con Abraham, prometiéndole que lo iba a bendecir. Y esa bendición no es otra cosa que siempre voy a estar con usted, con sus generaciones. Oiga, tremendo, Isaac, como para que se le caiga el temita de las conductas externas, y en eso quiero ser muy incisivo. ¿Por qué? Porque el enemigo número uno para cambiar nuestras malas conductas es nuestro deseo de cambiar esas malas conductas. Punto final. Pues si usted quiere seguir siendo ese vil hipócrita que ha sido siempre, no se da cuenta cuánto tiempo anda echando mocos en el piso, pidiendo y queriendo cambiar y no cambia. Porque no somos nosotros, es Él en nosotros. Y yo no sé usted, pero a mí me ha costado muchísimo dejar que sea Él el que haga la obra. ¿Por qué? Porque yo soy Super Martín. Y cada vez me invento una pendejada más para dejar de hacer lo que nunca voy a dejar de hacer hasta que Él imparta vida a mi vida. Aleluya. Es Él. Y en ese orden de ideas me jodo a más de uno por delante, imponiéndole mi ceguera, mi mentira, mi religiosidad, mi ley. Hágale, y ahora hay que hacer esto, y vamos para Monserrate, y vamos para allí, y ahora vistámonos de blanco, y ahora arrodillémonos, y ahora traigamos plata, y ahora. Y el Señor Jesucristo ahí parado diciendo, ¿y cuándo me van a dejar orar a mí? Si yo fui el que vencí, tú nunca vas a vencer. Dios de pactos. ¿Dios de qué? Dios de pactos. Ok, entonces, si yo vengo a ministrarle pecado a alguien, ¿será que yo vengo a condenarlo? ¿Será que el Dios de pactos de hoy va a decirte a ti, adúltero, deje de adulterar?
¿Le va a decir al marihuanero, deje de fumar? Sí. Lo entra en pacto. Porque el marihuanero dejará de fumar, el adúltero de adulterar, aún sin haber entrado en pacto con Dios. Hay personas que tienen buenas conductas, y una cosa es tener buenas conductas y otra cosa es vivir la palabra por estar en pacto con Dios. Es muy diferente. Yo ahorita en nombre de Jesús no te estoy diciendo que cambies nada. A ver, escucha esto. Dios en este momento no te pide que cambies nada. Dios te dice en este momento, yo hice un pacto contigo y tú necesitas entrar en este pacto, porque fuera de este pacto nada vas a lograr. Entra en pacto conmigo, dice el Señor. Tercer pacto que Él hizo con el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, en el primero, le me prometió al hombre que nunca más la tierra sería inundada por las aguas y puso por señal el arco iris en los cielos. En el segundo le prometió a Abraham que siempre estaría con él y sus generaciones. Ahí entramos nosotros, ¿verdad? Y le pidió que se circuncidaran para distinguirse de los pueblos y le dio por señal a Isaac. Cuidado, dése cuenta que Abraham pecaba, pero el pecado no impidió que el Señor le prometiera algo. Diga conmigo, hoy mismo, diga conmigo, hoy, nada puede impedir que Dios cumpla su propósito, ni siquiera mi pecado. Porque si usted no entiende, hace 2000 años el pecado fue vencido. Lo que pasa es que lo que usted tiene no es fe en Jesús, sino confianza en mandatos de hombres. Cuando usted entienda que el pecado que su cuerpo practica fue vencido hace 2000 años por él, dejará de luchar con algo que nunca va a vencer y dejará de condenar a alguien por algo que él nunca podrá cambiar. Lo que usted le pide a esa persona que cambie, nunca lo podrá hacer por sí mismo. ¿Por qué no los llevamos? ¿Por qué no entramos todos en pacto? Y entonces nos hemos movido en una cantidad de cosas. Yo digo, si yo estoy en pacto con mi papá, Sammy, ¿tiene plata para almorzar hoy? ¿No tiene plata, parce? Y entonces me estaba pidiendo 2000 pesos para desayunar y yo no los tenía ahí. Y entonces vuelve y haga el gesto, muestre ahí en la cámara, haga el gesto que hizo. Ay, ¿sabe qué me hizo? Yo cómo me voy a preocupar si el que paga el almuerzo es usted, papá. ¿Perdón? Yo qué me voy a preocupar, hermano. Usted siempre ha pagado el almuerzo y aún aunque yo sea un médico, el día que yo venga a casa de mi papá, él paga el almuerzo. Cójalas. Insistimos nosotros en pagar el precio de nuestro pecado. Insistimos con todos esos rudimentos y sacrificios y conceptos y condenas y juicio de culpa, conciencia de culpa y de condena. La humanidad no necesita que se le condene y se le culpe más porque están en pecado. Necesitan escuchar que de ahí no van a salir hasta que vengan al que los sacó. Cuidado con lo que le voy a decir. ¿Quién es el que convence de pecado? Y entonces, ¿cómo así que primero usted tiene que dejar el alcohol para que venga el Espíritu Santo? Si el que le va a decir al alcohólico que deje el alcohol es el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a entrar en un alcohólico. ¿En una prostituta va a entrar el Espíritu Santo? ¿En un ladrón, en un mentiroso? Si no se condena. ¿O será que el Espíritu Santo viene y se le para y le dice: hermana, soy el Espíritu Santo, deje de ser así? Y cuando usted deje de ser así, ahí sí entro yo en usted. Eso es lo que se predica. Que para cantar aquí hay que ser santos,
que para predicar aquí hay que ser no sé qué, y que para qué. Yo no sé. Él hace 25 años me llamó, hace 18 años me dijo, y yo no sabía, hasta hoy lo confirmo: Martín, hice pacto contigo. Y hoy, definitivamente, descanso en Él. Ahora sí me importa un carajo lo que todo el mundo piense de mí, porque mi papá paga el almuerzo. Punto final. ¿Sabe qué significa mi papá paga el almuerzo? Yo no voy a morir por consecuencia de mis errores y pecados. Cristo murió por mí. Mis hijos y esta casa no muere consecuencia del pecado. Morimos de años de vida. Usted y yo fuimos libres del pecado. Pero cambie. ¿Dónde está escrito eso en el nuevo pacto? Ningún cambie. Entre en pacto. Crea, confíe. Y si a Dios le place, y eso es como Él quiere ver la gloria de Él aquí, Él te cambiará. Pero cuando otros te digan: uy, Campos, usted sí vive en santidad, ¿qué va a decir Campos al saber que no fue él sino Dios? ¿Qué va a decir? ¿Verdad? ¿Yo vivo en santidad? Ay, ¿qué? No joda, ¿qué? Sí, usted vive en santidad. Uy, no me las pillé, la hizo el man. Esto no es de disciplinas humanas. Esto no es de disciplinas humanas. Por lo cual el que se levanta a las 3 de la mañana a orar, porque es parte de ese plan, a las 9 no se queda dormido en el trabajo. Aleluya. No, lo levanta, no, a las 7 de la noche le dice: venga, a ver, le pago el almuerzo. Hablemos. Venga, le doy lo que necesita. No es de horarios, ni fecha, ni calendarios, porque ya no es la ley. ¿Estamos, iglesia? Metámonos fuerte. Tercer pacto. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. 27 y 28 dice: y el Señor dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Hizo pacto con Moisés, entregándole las tablas de la ley de los 10 mandamientos. Pero aquí se vino algo tremendo. ¿Qué le dijo a Moisés y a todo el pueblo? Cumple mi ley. Cumple mi ley. Muy bien. Venga acá. De Adán a Moisés no hay ley, por lo cual todos pecaban. Todos murieron en pecado, murieron en pecado. A partir de Moisés ya el hombre sabe qué es pecado, pero la ley no le da la fuerza para ser libre de lo que a él lo lleva a pecar. Aún así, míreme acá, Dios le dice al hombre: cumple mi ley, cúmplela, siendo que Dios mismo sabe que no la podía cumplir. Por eso ya el apóstol Pablo, que explica el plan de salvación, dice: todos nacemos en ley. Lo primero que hace la ley al día de hoy, más que escrita, es vivencial. La ley es vivencial. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. El pecado que nos lleva a la muerte es una ley de vida y está dentro de nosotros. Yo quiero decirte que una persona que nunca se ha congregado en ningún lugar y nunca ha leído ni la Biblia, ni la Torá, ni el Corán, ni nada, ella, por la ley de vida, de pecado que hay en todos, se da cuenta que está bajo ley. ¿Cuándo? Cuando el marido se va con la moza.
El marido que allá en la ceremonia le dijo: te prometo serte fiel. Y ella se entregó a él porque él iba a ser fiel. Y resulta que ahora anda con una y con otra y con otra. Y hay algo dentro de ella que le dice: no, no. Y por más que le cantaleteó, le rompió los sartenes en la cabeza y le hizo de todo, llega un momento en que, aunque la ley le mostró que el hogar se está destruyendo, ella sabe que no puede hacer nada por sí misma, ni para cambiar al marido, ni para ella dejar de sentir lo que está sintiendo. Y es ahí donde entra el nuevo pacto. Ese nuevo pacto, ¿cuál es? Yo te salvo, aunque tu marido nunca deje la moza. Porque el problema del hombre es que venimos a él, pero para que él haga lo que a nosotros nos parece que es vida. La mujer piensa que la vida es que su marido cambie, que sus hijos cambien, que le den un ascenso, que le dé esto, que lo otro, que aquello, y todo eso está bien, no hay pecado. No hay pecado en nada de eso. Pero en verdad tenemos vida. No, lo que estamos haciendo es un cumplimiento de ley. Y cada vez nos ahogamos más. Cada vez nos estresamos más. Nos matamos más. La insatisfacción es tremenda. Y aquí él dice: Señor, el Dios Todopoderoso dice: cumpla mi ley. Ok, ¿cuál fue la señal de esta ley? No, ahí esa es la ley. Esa es la ley, ese es el pacto. Si cumples mi ley, los bendigo, vivirán. Si no la cumplen, malditos son, mueren. Pero ¿con qué? ¿Con qué selló esa ley? ¿Con qué? ¿Con qué? Con sangre. Hoy voy a hablarle de los pactos así rapidito, pero a partir del próximo domingo nos metemos en algo que tú y yo ignoramos. Y por eso Jesús a los que tenían la ley les dijo: poca es tu fe. ¿Por qué tus discípulos no echaron ese demonio? Es que era muy fuerte. Dijo: no, tu fe es poca. ¿Por qué estamos tan sucios? Porque tu fe es poca. ¿Por qué no tenemos dinero? Porque tu fe es poca. ¿Por qué no has logrado esto? Porque tu fe es poca. ¿Y por qué tu fe es poca? Porque tú sigues en la ley, en el nombre de Jesús, y no has querido entrar en el pacto donde Él dijo: juro, juro que yo lo hago por ti. Y lo que tenemos es una fe transmitida que nos impusieron los papás, la mamá. A mí mi mamá me cacheteó cuando me equivocaba rezando el rosario. Mi abuelo me obligó a ir al 20 de julio siendo un niñito pequeño. Y luego esta zarrapastrada de evangélicos me dijeron que había que hacer una cantidad de pendejadas. Es nada de eso. Quítese esos títulos. Corte esa maldición de ley, de imposición, de creencias, de religiosidad. Es muy berraco salir de ahí. Por eso salió primero el bazuquero y el heroinómano del vicio que un religioso de su mentira a la que ha llamado Dios. Se la suelto de frente. Usted no tenía nunca que hacer nada. Fue Él el que lo hizo todo. Es que nomás con la primera promesa basta, que usted no tiene que hacer nada. Porque es que todas las promesas se cumplen en Jesús, no se anulan. ¿Sí? No, es que permanecer en su presencia. Luego no le prometió a Abraham que siempre estaría con usted. ¿Usted es hijo de Abraham o no? ¿Usted está bajo el pacto que hizo con Abraham o no? Está con usted. Al otro, ¿qué le hizo? El arco iris. ¿Usted sabe por qué ve todo color negro? Porque no está. Atrévase a mirar con los colores de la vida. Y yo no estoy hablando de actitud positiva ni de marihuana espiritual. ¿Por qué nos desesperamos? Porque el agua se nos mete a la barca. El agua se nos mete a la barca. Y él dijo: oye, yo no te voy a destruir más por aguas. Te asustan las tormentas igual que a Pedro. Pero yo juré que nunca más
las aguas inundarían tu matrimonio, tu vida, tu proyecto. Es mi pacto, dice el Señor. Es mi, yo, y no, yo lo hago con mis creencias, mis tradiciones, mis sacrificios. Y eso es lo que se predica en todo lado. Bajo ese orden de ideas, cuando entrega la ley, con la ley, hay algo allí en Éxodo 25. Sí, devuélvete a Éxodo 25 conmigo, por favor. Éxodo 25, 21, 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Aquí es antes de que le diera la ley. Y allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Antes de entregarle el pacto de la ley, le entregó esto. Mírelo. Esto era hecho en oro, con las medidas que lo hizo. Y dijo: desde aquí te hablaré. ¿Usted sabe por qué le llaman templo a esto que era bodega de papa y templo al lugar de su presencia de la catedral? Porque siguen viendo la presencia de Dios en un arca. Por eso la pregunta de esta mañana del Señor a través de Fer: ¿a qué viene aquí? Si no es el Señor que te trae aquí, tú aquí no te vas a encontrar con el Señor. Híjole. El Señor quiere encontrarse contigo dentro de ti. Aquí nos reunimos, ¿quiénes? Los que hemos encontrado. Bueno, no lo han encontrado, pues que sea propicio ustedes que vienen por primera vez. El Señor no está en un lugar físico. Esto no es un templo. La catedral no es un templo. Templo es usted y usted. Y de entrada, el que viene y limpia y prepara y construye ese templo es el Espíritu de Jesucristo. Sí. Ok, Carlos, sáqueme los 137 requisitos para que ellos reciban al Espíritu Santo. ¿Están listos? Las 7 inyecciones que hay que aplicarles. Algo así han hecho estos evangélicos. ¿Lo quieren ver o no? ¿Ustedes están casados por la Santa Iglesia? ¿Sí o no? Si no, no pueden tocar ese lugar o no lo predican. Ustedes ya se sumergieron en algo así, entonces no pueden tomar la Santa Cena. Ustedes ya, hijo de madre, entonces ¿para qué murió Jesucristo en la cruz si nosotros somos el impedimento número 1 para que usted entre en pacto con Dios? Tanta exigencia. El ministerio de la reconciliación. ¿No quiere salir del pecado? No salga. Entre en pacto con Dios. Cuando entre en pacto con Dios, ni te darás cuenta cómo te saca Él del pecado. Es Él. No impongamos normas ni disciplinas. Y a partir de ahí fue que aquí se armaron las grandes guerras. Qué tremendo. Y era la preparación. Los filisteos se les llevaron el arca, la presencia. Venga, yo pregunto, ¿será que Dios, Erika, va a permitir que a él se lo roben? No, sí, que a él se lo cojan y se lo roben. Pues lean Samuel, que los filisteos se robaron el arca. Se la robaron y yo siempre que leía y Señor, ¿y usted qué hacía allá cuando se lo robaron? ¿Qué sentías, Señor? ¿Estabas preso o qué? Pues ya uno en el nuevo pacto no puede interpretar ahí. Y entonces fue cuando, no, que mire que háganle ratones de oro y no sé qué, y devuelvan, y necesitaban señales. Si las vacas cogen para la derecha, entonces sí fue Dios, y para la izquierda fue. Y en eso se quedaron esos profetitis mentirosos del tiempo de hoy. ¿Por qué? Porque cada día quieren ver una señal más y un símbolo más y una mentira más.
Porque no han entrado en el reposo del pacto de Dios. Hasta que tú no reposes en Dios, no hay nada que hacer. Andrés, no tienes que hacer nada. Entra en pacto. Punto. No más. No más, no más. Entonces ahí viene el legalista de la mente. ¿Pero cómo así? Haga, pero súbase. ¿Tendió la cama, hermano? ¿Tendió la cama? No. Entonces entran, si tú no tiendes la cama, entonces no serás un emprendedor, no serás un no sé qué, no serás. Pues no, es que yo no quiero ser nadie, yo ya soy. Punto. Yo me imagino a Jesús diciéndole: Pedro, ¿tendiste la cama? ¿Te echaste polvos Mexana, Pedro? Porque yo te voy, va a quedar en la Biblia que te voy a bañar los pies. ¿Y qué tal que huele a pecueca cuando yo le bañe los pies? Por favor, Lucas, no coloca eso ahí que olían a pecueca. Gracias, Santi. Y entonces nosotros convertimos el evangelio en las ramas, no en la raíz. Y todos quieren querer ramas bonitas, apariencia, hipocresía. Y la raíz, la esencia podrida. Porque la esencia es el pacto con Dios. Tú y yo necesitamos entrar en pacto con Dios. Amén. Y ahora mira la que le suelta. ¿A quién? Uy, qué lindo. Mira, Darlene dice: la ley condiciona. Mata, Darlencita. La gracia obra con poder. El día que usted y yo entendamos eso, la gracia obra con poder. ¿En serio? Está listo, hermano, para cogerlas todas. Para cogerlas, no para vivir. Primer libro de Crónicas, rápido. Que le prendan a este niño que está que se toca. 17. Al 14. El rey David dijo: yo quiero construirle casa a mi Dios. Para todo al lado andaban, ¿en dónde? Con el tabernáculo que se armaba y se desarmaba, y el arca. A ver, ¿quién era el arca? La presencia de Dios. Yo no sé los que dicen que nacieron en cuna cristiana. Pues para nosotros los católicos era ir allá a la catedral y el curita con el clériman. Para ustedes, ¿cómo sería el arca? Para el evangélico, ¿cuál sería el arca? Ah, sí, el altar y la vaina y el pastor y el ungido. No. Y todos esos rudimentos y toda esa mentira. Y entonces viene David y le dice: te voy a construir una casa. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Perdón, David es rey, David es poderoso, y debido al poder que él tiene, mire lo que él dice: ay, pobre Dios, yo voy a construir una casa a Dios. Y mire la aterrizada que le pega el Señor a David. Dile a ese mancito que yo lo saqué de bien abajo, de detrás de las ovejas, y fui yo quien lo coloqué ahí, y que yo no necesito que él me construya nada. ¿Tú sabes qué te está diciendo Dios el Señor? Yo no necesito que tú me construyas una vida. Andrés, yo no necesito que tú me construyas un hogar ni unos hijos. Soy yo el que te lo voy a construir, te dice el Señor. Y entonces yo ahí unido con mi Andrés diría: pues pucha, pero es que ya ¿habrá algo imposible para Dios? Entonces entra en pacto. Quédate quieto y con tus ojos lo verás. Renuncia a ese modelo viejo de querer hacer cosas para Dios. ¿Sí? Y viene y le dice, versículo 8: y he estado contigo en todo cuanto has andado. O sea, en pocas palabras, usted no fue el que le ganó a esos reyes, fui yo. Y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre. ¡Ay, qué tremendo! ¿Qué le está diciendo el Señor? A ver,
¿Qué le está diciendo el Señor a David? ¿Qué le está diciendo a Martina, a Robinson, a Campos? ¿Qué te está diciendo, Fer? Y eso, y dele. No, todo bien. ¿Sabe qué está diciendo? Y te haré gran nombre. Ve, ¿por qué no empezamos por el principio para entrar en pacto con Dios? Hasta aquí todo ha sido por gracia de Dios. ¿Por qué no levantas tus manitas y le dices: gracias por la vida, por la salud, por los 3 pesitos, pocos o muchos, por el ranchito propio o en arriendo, por las personas que tengo a mi lado? ¿Por qué no le dices: eres tú quien me ha traído hasta acá? Y ahora, ¿por qué no le dices: y ahora tú juraste que no era para volver atrás? Ahora me cuenta. Como el nombre de los grandes en la tierra te va a colocar. Pero aquí esto se puede manipular. ¿Tú sabes qué es lo más grande que puede hacer un hombre aquí en la tierra? Por gracia de Dios, obedecer su palabra. Yo no sé si usted va por otra de oro. Para mí esa es la de oro. Pero estoy entendiendo que no es a mi manera. Porque por presumir y querer vivir la palabra, no he hecho nada. Yo lo acepto. Si usted la vive, gloria a Dios. Pero si tú la vives porque estás en pacto con Dios, tú no vas a venir a pisotear, ni a condenar, ni a maltratar a nadie. A nadie. A nadie vamos a acusar de parte de Dios. Ya lo hecho está. ¿Sí? Versículo 9. Siga. Asimismo, dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Libertad está prometiendo el Señor. Versículo 10. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Léalo. Te hago saber además que el Señor te edificará casa. ¿Te edificará qué? Pero no está hablando de qué, de un lugar físico. Está hablando de qué, de una vida conforme a la voluntad de Dios. Sí, versículo 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Hoy la promesa es para siempre. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Los que conocen la historia bíblica, Salomón, que es el hijo de David, edificó casa y dice que lo confirmará en el trono eternamente. Ve, ¿por qué no va esta tarde y por lo menos por internet visita el templo de Salomón? ¿Sí? ¿Puede? No existe. No existe el templo de Salomón, porque esto era preparación para hacernos entender que la casa que el Señor edifica nada tiene que ver con lo externo, es interno. Es interno. Es una vida conforme a la voluntad de Dios, pero no para que nosotros nos enorgullezcamos diciendo: yo lo hice, yo sí vivo, yo sí obedezco, yo sí esto, yo sí lo otro. No, tú no. Porque en el mismo momento que diga yo, no has vivido nada. Porque Pablo dijo: ya no vivo, es Él el que vive la palabra en mí. No soy yo. Muérete. ¿No las entienden? Tengo que morir para que sea Él. Debo morir. Si no muero, no hay nada que hacer. Versículo 13. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, Saúl. Ok, siga.
sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa que le hace al rey David. Venga para acá. ¿Tú sabes por qué los judíos no aceptan a Jesucristo? Porque ellos nunca aceptaron que la promesa de David se cumplía en Jesucristo. Ellos lo ven como el pacto eterno. Si usted no lo sabía, si usted va ahorita a Israel, ellos no tienen la fe en Jesucristo. Ellos tienen como símbolo la estrella de David en cumplimiento a este pacto que es antiguo pacto. ¿Y por qué siguen ellos en el antiguo pacto? Para que nosotros, los que no éramos hijos de pacto, entráramos en pacto por medio de Jesucristo, que no vino solo a judíos, sino también a todo aquel que, siendo un vil pecador, simplemente dijese: Señor, no puedo cambiar, ni quiero cambiar, ni voy a cambiar, pero entro en pacto contigo. Por lo cual, cuando alguien le diga: ¿y por qué cambió? Yo no cambié. Pero sí cambiaste. Yo no he cambiado. Y entonces ya no soy yo, es Él el que ha cambiado mi vida en Él. ¿Sí? 15. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló el profeta a David. Natán, ¿estás en pacto con Dios, hija? ¿Seguro? Tu hermana dijo esta mañana que esto no es un juego, pero no se sienta así. No, estás en pacto, hijita. ¿Segura? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el primer pacto mostró una señal, el arco iris. En el segundo, circuncidó el prepucio de los hombres. O sea que ustedes, las mujeres, chao. En el tercero, ¿qué hizo? La ley para hombres y mujeres, pero ninguno la podemos cumplir. ¿O no? ¿O no? Perdón. ¿Sí? Estamos. ¿Y el nuevo pacto cuál es? Pacto. ¿El nuevo pacto cuál es? Dilo, vuelve a decir lo que dijiste, hija, por favor. El Espíritu, la promesa del Espíritu. Ok. ¿Y cuál es la señal? Uy, esto se puso precioso. La promesa, el cumplimiento de ese pacto es el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Y cuál es la señal? ¿Cuál sería la señal? No, yo tampoco sé. Venga, ayuden. Que miren que estamos al aire, ayuden. Erika, Fer, ¿cuál sería la señal? La cruz. No, porque esa era señal de maldición en el antiguo, no, ¿cierto? ¿Cómo? La salvación. Pero Pablo dijo en Romanos 8 que si se tiene ya, entonces no era porque hay que esperarlo o no. Entonces, ¿cuál es la señal? Creer en Él. Pero los demonios también creen. ¿Cómo? La selló con la sangre de Jesucristo. Pacto de sangre. A ver, ¿qué hizo Él? ¿Tú sientes tu vida muerta? ¿Tú sientes tu matrimonio muerto? ¿Tus finanzas? ¿Tu hogar? Todo en ti está muerto, ¿verdad? Porque es que es real, es real, es real. ¿Saben por qué? Porque lo que nos da vida son cosas externas. Aterrice, hermano. Lo que nos da vida es que uno dice: ay, qué chévere, mire, me salió el negocio, gloria a Dios, Dios me respaldó. Y si quedemos testimonio, uno dice: ay, Señor, mire, me salió el negocito. ¿Quién más sino tú? Pues sí, Él. Pero ¿será eso? ¿Será eso? ¿A nosotros qué nos corresponde hacer? Entonces partamos de lo primero. ¿Cuál es el nuevo pacto? Hebreos capítulo 8, versículo 8. Reina Valera primero.
Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. No cumplieron la ley. Ve. La sangre fue derramada, ¿sí o no? Cristo resucitó, ¿sí o no? El Espíritu Santo está aquí en la tierra, ¿sí o no? ¿Y usted está en pacto con Dios? Si la boté bien. La sangre fue derramada y la sangre tiene todo el poder. Por eso tenemos poca fe, porque no hemos entendido el pacto de sangre. Cristo resucitó, sí, venció la muerte y ya no hay una muerte segunda que pueda matarlo a Él. Y si tú estás en pacto, moriste y resucitaste con Él. No hay nada que pueda matar tu vida, ni tu hogar, ni tus sueños. Y 3, el Espíritu Santo está aquí, sí, pero es que Él dijo: el que no está en pacto conmigo, yo me desentiendo de él. Y es perpetuo. Y con todo respeto, pero es verdad, hoy llaman Espíritu Santo a un show mediático de hombres que nada tiene que ver con el pacto. Versículo 10: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré, en el original dice, mis palabras en la mente de ellos, y sobre su espíritu, según el original, las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Siguiente: y no habrá pastor, evangelista, no habrá alguien que venga a profetizarte. ¿Qué aborrece el Señor en el nuevo pacto? Que tú vengas a enseñarle a alguien quién es Él. Que es abominable ante el Señor en el nuevo pacto que tú vengas a enseñarle a Dios a alguien. ¿Qué es lo que hace un discípulo? Sigue al Señor. No le enseña al Señor. No le habla que el Señor es blanco, de ojos azules, ojos verdes. Esos 7 nombres del Señor no son nombres, son atributos de su naturaleza. Sí, Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Jehová Raá, el Señor es mi pastor. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová Sidkenu, el Señor nuestra justicia. Jehová Rafa, el Señor sana. Jehová Nisi, el Señor es nuestra bandera. Jehová Sama, Jehová el Señor es ahí está contigo. Esos no son nombres de Él, son los atributos del poder de Él. El nombre de Él, que el único que le podremos dar ahora es Jesucristo. Él es el Padre de Jesucristo, y el que ve a Cristo lo ve a Él, y el que ve a Él y está en Él está en el Padre. Y entonces ninguno conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. 12: porque seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. 13: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Colóquese sobre sus pies y quiero que se le explote la cabeza. Diga conmigo: el Señor no me pide nada. Dígalo. Tú eres una mujer de fe. Yo te pido algo, mujer, como hombre. Lo que hoy te dé el Señor, recíbelo, no de parte de un hombre. Él ya escuchó tu oración, pero lo único que necesitas no es que Él te responda como tú quieres, sino que tú entres en pacto con Él. Traducción lenguaje actual. Léalo, por favor. Pero al ver Dios que el pueblo no le obedecía como Él esperaba, dijo: viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá.
En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto, y luego hice un pacto con ellos, pero no lo cumplieron, y por eso no me preocupé más por ellos. Por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria. Esa es mi locura, Erika. Llevo 18 años caminando con eso. Erika, tengo 11 capítulos de la Biblia aprendidos de memoria en este momento. Pero en el proceso de esa etapa, hija, me aprendí de memoria todo el Salmo 119. Todito, del 1 al 176. ¿Hablo mentiras, esposa? ¿Hablo mentiras? Todo el Salmo 119, completico. Samuel me tomaba la lección con Ana María. El 1, el 39 y una cantidad de salmos que son el cimiento que sostiene mi vida. Y todavía tengo conductas que ya no quiero cambiar, porque nunca las voy a cambiar. Y entendí que no había cambiado esas conductas, porque si yo las hubiera cambiado como hasta ahora lo he hecho, nunca hubiera conocido al Señor. Aunque mi esposa se hubiera alegrado porque cambió Martín, y aquí en Faja todo el mundo diría el pastor ungido. Hoy estoy gozoso de algo que voy a decir, como dijo Pablo, permítanme locura. Qué bendición que aún hay conductas pecaminosas en mí, con las cuales en la realidad yo le puedo decir al Señor: sé tú en mí, porque yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto. No sé tú, yo no sé tú, pero yo con esto personal que llevo adentro no puedo, y ya no quiero poder más. Solo sé que sin tener teología ni tanta comprensión ni entendimiento de nada, Él hizo que yo me aprendiera de memoria su enseñanza para que sean la guía de mi vida. Y Él me dice hoy: yo soy tu Dios, Martín, y todas tus generaciones y la casa que te entregué es mi pueblo. Yo te juro que así es, Martín. Yo te juro que así es. Por lo cual nunca más te volveré a decir que cambies o no cambies. Ya no tomo cerveza, pero si algún día te llego a ver en un bar tomando cerveza, créame que me le siento a un lado y lo acompaño unos 5 o 10 minutos. Le digo: fresco, hermano, Dios ya te sacó de ahí. Y si te llegase a ver en otras cosas que no son, créame que te abrazo y te digo: fresco, hermano, Dios ya te sacó de ahí. Pero creo que entendí el evangelio de la misericordia y la reconciliación. No nos condenemos ni nos acusemos más. Y esto compete al matrimonio, al hogar. Ya no puedo acusarla más. Así que dése garra, mijita, desquítese. ¿Lo está haciendo? ¡Qué paleras! Y a mí ya ni me molestan, porque ya no soy yo, hijo de madre. No, yo no soy. ¿Por mí? ¿Sí o no? Y todavía me la restriega. ¿Se acuerda? Pero es que ¿qué puedo decir si eso que ella me restriega si era yo? Ese sí era yo. Lo que el otro te recrimina, eso sí éramos nosotros. Ahora no somos nosotros. Sí, ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré y nunca más me acordaré de sus. ¿Hay alguien aquí que pueda recibir? ¿Y cómo entramos en pacto? Aprendiéndonos de memoria
14, 13. Cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto es porque considera viejo el pacto anterior, y lo que se considera viejo o inútil ya está a punto de desaparecer. Ok, ya es tiempo. Súbete, Fer, de entrar en pacto. El Señor se revela a tu vida. Cuando tú grabas de memoria el Salmo 23, tú entras en pacto con Dios. Pero tú lo grabas y no es de una que empiezan a suceder cosas. Y entonces cuando yo grabo el Salmo 23, ¿sabe qué es lo que el Espíritu de Dios le dice a mi espíritu? Martín, Jesucristo es tu dueño, nada te faltará. Aunque se meta en la inmunda, de allí te sacará. Y si vuelve a embarrarla, con la varita te dará. Sí, porque Él nos va a madurar. Pero dijo Él. Qué lindo es que tú sepas que no debes pasar para allá, y te pasaste muchas veces y Él te cogió con la varita y ¡pa! Y un día, sin que ningún hombre te diga nada, tú vengas y digas: gracias, Señor. Sin que ningún hombre te diga: ¿será que un día mi hijo va a tender la cama? Le va a tender la cama a los hijos. Y cuando la esposa que tenga a mi hijo le diga: Samuel, ¿por qué eres tan alcahueta con tus hijos? Si yo ya no estoy en la tierra, mi Sammy le dirá: si hubieras conocido a mi papá terrenal. Dejó de joderme la vida, porque él sí le creyó a Dios que yo un día iba a cambiar. Y ahora sí entendí que mi esposa y mis hijos son para disfrutarlos, porque el pecado que está ahí, que es real, Cristo ya lo venció. Yo solo quiero tener los mejores recuerdos con mi vida, con mi familia, con mis hermanos. Yo no sé qué esté viviendo usted, pero quiero que usted me recuerde de qué buena manera. Y yo quiero saber que disfruté contigo cada momento. ¿Por qué? Porque ni tú ibas a quitarme mi pecado, ni yo te iba a quitar el pecado a ti. Y sí, creo que confiar en Jesús es poder coger al borracho y abrazarlo y darle un beso y decirle: ¡vamos! ¿Y usted por qué es así conmigo? Porque estoy en pacto con Dios. Salmo 127, el Espíritu Santo te guía a tomar un verdadero proyecto de vida. Salmo 51, entras en pacto con Dios. Mira, cuando tú te aprendes el Salmo 51, mujer, Salmo 51 de memoria, entras en un pacto con Dios, donde Dios te dice: Robinson, ya no hagas más nada. Nada es nada. Juro que yo ya limpié tu corazón. Entra en pacto. Entra en pacto. Entra en pacto. Y todos esos miedos que usted tiene, apréndete el 91. Entra en pacto. Porque el que escribió Hebreos, el Espíritu Santo, el Dios Padre lo inspiró, y él dijo: mira, para que tú entres en pacto tienes que permanecer con la palabra dentro de ti. Porque para que viniera el Espíritu Santo, los discípulos permanecieron con Jesús 3 años y medio. Consecuencia de permanecer en la palabra, viene el Espíritu Santo. Porque ya la palabra es el Espíritu de Dios en nosotros. Porque te limpia, porque te da fe y porque te da ese nuevo nacimiento. Eso sucede en un ser humano que memoriza palabra. Pero mientras sucede eso, lo primero que nos dice el Señor es:
no quieras cambiar conductas, ¿por qué no te atreves a creer que yo soy el que las cambio en ti? Memoriza palabra y no hagas nada, porque date cuenta que hasta ahora te has cohibido en tus disciplinas y detastas, vuelves y caes y vuelves aquí a mí. Señor, volví a caer, pero tú eres misericordioso. ¿Por qué no me dejas hacerte libre? Que al que el Hijo libertare, en verdad libre será. Es tiempo de creer, es tiempo de afirmarnos. Así que levanta tus manos con toda sinceridad y dile a Él: inclíname a entrar en pacto contigo. ¿Cuál capítulo te vas a aprender de memoria ahí? Que el Espíritu Santo te lo diga. ¿Cuál capítulo? 51 de los Salmos. No sé, algo nuevo. Yo todavía no tengo claro el capítulo que me entrega a mí, para que entres en pacto, porque Dios hoy nos dice: juro por mi nombre, que tú, tu casa y tus descendencias me servirán en santidad, pero no por ti, sino por haber entrado en pacto conmigo, cuya consecuencia es creer y confiar en mi Hijo, que yo soy el que te traigo a Él, para que luego Él te traiga a mí. Y mi espíritu, que es la promesa que yo juré darte, lo entrego a ti y a tus generaciones. Ahora reposa en mí, te dice el Señor. Entra en el reposo. Que todas las áreas de tu proyecto de vida entren en reposo. El área personal, el área académica, el área laboral, el área familiar, el área financiera, el área ministerial. Reposamos en ti, Señor. Oh Señor, gracias. Descansamos en ti. Hoy voluntariamente traemos este aporte financiero, no para que nos des algo, ni porque nos diste algo. Es convicción que ha nacido dentro de nosotros, por lo cual no es para hombres, porque de lo que tú nos has dado, Señor, queremos voluntariamente que sea dado para que otros conozcan que necesitamos entrar en pacto. Y ese pacto es el nuevo nacimiento que fue sellado con la sangre. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, enséñanos el poder del pacto de la sangre. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y miremos cómo oró David. Ahora pues, Señor Dios, tú eres Dios y tu pacto es verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Señor, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén, aleluya. Familia, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.